Buenas, ¿cómo vas? Bueno, bienvenidos a todos. Acá quien les habla, Leandro Velasco, junto con Ela Matilda Salomón, vamos a hacer esta charlita de presentación del libro El Homo Economicus que somos, que es de mi autoría, que nos habla de cuál es la promesa, digamos, que nos propone el neoliberalismo y cuáles son los modos de vida posibles que están a disposición y cómo, hasta qué punto esos modos de vida o ese modo de vida en particular es sostenible, hasta qué punto de vida nos perjudica, nos daña y cómo podemos pensar otros modos de vivir y de relacionarnos más sanamente, ¿no? Ay, muy solemne esa pincelada. Es un poco así, güey. No tengo micrófono, no importa. ¿Querés que usemos este entre los dos? Sí, Puede no ser. sé si funciona. A ver. Sí, porque... A ver, capaz que lo han muteado ya. Dame un segundito. Ah, Bueno. Vamos a ver. Nos Hola. acercamos. No. Nos acercamos así. Ese estamos teniendo un coro a capela. Hola, ahora sí, ahora ¡Vamos! sí. Bueno, como dijo Lean recién, yo soy Ela y me encargué de hacer la ilustración para la tapa del libro. Está divina. Sí, Está divina. divina. Gracias. Que terminó siendo como en una especie de revisión de los conceptos del libro y de cómo podíamos trasladar los conceptos del libro a la ilustración. Entonces empezamos a conversar sobre el contenido en 3 ejes que tienen que ver con cómo esta promesa del Homo Economicus que somos se hace presente de una manera solapada, invisible y de soslayo en un montón de actividades de nuestra vida cotidiana que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, el mantenimiento de la salud, de la vida y El trabajo. el trabajo. Bueno, y todo el trabajo que conlleva mantener la salud y la vida. Y una de esas cosas, uno de esos ejes, tiene que ver con la autopercepción. Claro, sí. Y con la incidencia de la economía en nuestra construcción de identidad y cómo esta lógica, querramos o no, nos mantiene conversando. De hecho, en el libro lo decís como conversando en términos de dinero. Como si desnudamos a veces las conversaciones de ¿cómo estás? Estoy bien, fui a un restaurante a cenar, salí de viaje, o cambié el auto, tengo unas zapas nuevas, o un montón de cuestiones que tienen que ver con el acceso y lo económico, moderan y gestionan cómo nos relacionamos entre nosotros y con quienes sí nos podemos relacionar y con quienes no, en base a que tengamos la misma capacidad de consumo o no. Sí, y qué estrategias también podemos empezar a diseñar o a poner en juego para estar un poquito mejor. Hacernos amigos de gente que tenga bonos de sueldo, para poder aplicar alquileres, ¿no? Como todas esas estrategias de supervivencia que nos vienen muy bien para los tiempos que corren. Sí. Que somos toda gente de 30 que comparte casa, tiene 3 trabajos. ¿Sí? Ah, sí, claro. Está muy escrito desde el ser millennial este libro. Y de hecho, en realidad,
algo para comentar también, y ya retomamos ahí, es que empezó como un proyecto digital. De hecho, lo visual es como central en el proyecto. Por eso ustedes van a ver atrás nuestro que pueden empezar a circular algunas imágenes de memes, ¿no? Para por ahí problematizar de forma divertida algunas cuestiones que pueden ser muy angustiantes por momentos, ¿no? Entonces, bueno, empezó a circular de manera digital, tiene muchos cruces, el lenguaje es muy liviano, las palabras son muy grandes, la letra es muy grande, o sea que se puede leer rápido, se puede leer un pasaje, otro no, tiene mucho link a meme, lo estamos vendiendo ahora full, así, ahí para el business. Tiene mucho meme, tiene GIF, tiene canciones, poesías, pensado en generar una multiplicidad de resonancias en quien lee, digamos, el escrito. Entonces, tiene como diferentes accesos o diferentes llaves de entrada para que cada uno tenga una experiencia única a la hora de leerlo, ¿sí? Hablando ahí un poquito de percepción. Sí. Y también lo que tiene muy interesante el libro, que a mí creo que fue una de las cosas que más me impactó, me da gracia que digas que está escrito como de una manera fácil, porque es un poco impactante, ¿no? Una lectura tan digerible. O sea, sí, bueno, pero eso lo vamos a ver después. claro, pero implica como un autochequeo que está articulado con el final del libro, que tiene una suerte de chequeos de un verdadero o falso sobre cómo llevamos a cabo nuestra vida y qué espacio le damos al descanso, al bienestar, a darle, no rienda suelta, pero sí darle entidad a nuestros deseos y intentar hacer que nuestros deseos se encuentren con el objeto de deseo, pero desde una perspectiva en la que hay que chequear si ese deseo es algo natural o de dónde vienen esos deseos, ¿no? O dónde está generado. Claro, exacto. De hecho, una de las preguntas ahí de ese checklist es, bueno, estos deseos que me movilizan, ¿son propios? ¿Hasta qué punto estos deseos son los que me proponen o me invita permanentemente el mercado, ¿sí? O este modo de ser del homo económico. Como pensar en perspectiva, bueno, alrededor de qué gira mi vida, cuánto tiempo le dedico a trabajar, cuánto tiempo le dedico a las cosas que quiero, cuántos márgenes tenemos dentro de esa forma de ordenamiento de la vida en la cotidianidad, y entonces poder pensar cómo implementar o accionar jugadas de resistencia para el goce, para la puesta de deseos que por ahí no están tan a la mano. Sí, que sobrevivir también en el Vamos a contexto traerlo. capitalista no sea esta concepción de acumulación de necesito trabajar más para tener más, porque incluso muchas veces, de hecho lo hablábamos la otra vez que yo te contaba, yo soy docente y me pasó que empecé a dar unas clases, como que agarré unas horas de más. Muchas gracias. Simplemente para decir, bueno, quiero estar mejor este mes y qué sé yo, y después acceder a ese trabajo, trasladarme hasta ahí, gestionarme las comidas, que significaba estar ahí, hacían que podría no haberlo hecho. O sea, simplemente me mantuve a mí misma esclava de la necesidad de tener más para sobrevivir mejor, y conseguí muy poco. Pero bueno, conseguí muy poco porque estaba en este lineamiento de acumulación y de, bueno, si trabajo más, tengo más. Ahí comiéndome la fantasía del capitalismo, queriendo alcanzar la iluminación del Homo economicus. Ser millonario. Claramente. Y no pasó, y digo, por ahí traigo como esa cuestión más anecdótica para pensarlo también
más concretamente en otras situaciones, que, bueno, cuántas tareas hacemos que creemos que nos dan un estatus, que no sé, que nos dan un capital acumulado y que simplemente son efímeras y solo nos mantienen gastando nuestra energía para sostener la máquina. Total. Bueno, hablando de esto de la docencia, este libro en algún momento de una de sus predecesiones fue también artículo científico. Disculpen. Entonces, pero bueno, vieron que dependiendo de los dispositivos, por ahí las circulaciones son diferentes. Y yo hace también varios años que doy clases de economía y me inquieta mucho pensar en formas divertidas de poder conocer algunos conceptos y que nos sirvan. Y también, bueno, muchas secuencias de angustias o de cosas difíciles a alumnos, adultos que, bueno, ¿no? Yo siempre lo pongo en esta perspectiva de si fueses un jugador que tenés que sobrevivir en una realidad 3D, ¿cuáles serían los datos o los indicadores que podrías mirar para más o menos saber cómo estás? Bueno, los ingresos, los gastos y algunas variables que son como la carta de situación en el test que nos cambian las condiciones materiales próximas permanentemente. Entonces, bueno, uno va jugando, va avanzando, va juntando puntos, va sobreviviendo y así, ¿no? Y bueno, obviamente que traer eso a la conciencia en términos de datos prácticos, decir, bueno, a ver cuánto es el salario mínimo. Bueno, a ver, ¿y cuánto gano yo por hora? Bueno, ¿y cuánto necesito para sobrevivir este mes? Y es como empezamos a entrar en un círculo del horror en donde surgen muchos miedos y bueno, pensar, ¿no?, cómo poder vincularnos con la información y con el conocimiento para que nos juegue a favor y no nos juegue en contra. De hecho, lo que se propone es poder ver cuáles son algunos pilares, ¿no?, de esta forma de economía que le decimos economía tradicional, pero que en realidad desde la teoría es la economía de la escuela neoclásica, ¿sí? Entonces, lo que se propone es poder ver algunos pilares de esa teoría, de esa forma de ver el mundo, de esa forma de interpretar la realidad, y entonces que eso nos sirva para poder identificar de qué estamos hablando. O sea, esto es lo que es un análisis epistemológico, ¿sí? Que la epistemología es una rama de la filosofía, ahí Ale, no sé, que lo que va a hacer es pensar críticamente, problematizar cómo se hace ciencia, ¿sí? Cómo se construye conocimiento científico y las implicancias que eso tiene. Entonces esto es un aporte muy significativo para nuestra comunidad argentina, sobre todo en estos momentos, porque lo que muestra es decir, bueno, estos son los pilares básicos y después la forma de presentación de eso, es decir, el montaje, ¿sí?, va a tener diferentes expresiones dependiendo el momento epocal, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, por ahí, esto puede ser, en principio, un buen recurso para identificar en dónde estamos parados en este tablero de juego, que es la realidad, y entonces ahí poder tomar decisiones con mayor precisión y certeza, ¿sí? Sí, también tener en cuenta, no sé si querés hablar un poco de el contexto inicial desde el que parten estas teorías, digo, como vos recién nombraste a los economistas neoclásicos. Sí. Si querés como hacer una pequeña review de cuál es el planteo de los economistas neoclásicos. Bueno, podemos pensarlos en términos de realidad y ficción para ver cómo interpretan esa realidad y qué forma, digamos, de construir conocimiento se delinean. Un rasgo
bueno, podemos ir a uno de los puntos directamente, ¿no? Un rasgo muy interesante de la escuela neoclásica es que lo que hace, ¿no? Vieron que en la charla anterior vimos, bueno, quienes estuvieron, vimos algunas formas de hacer pedagogía, cómo cada disciplina hace un recorte teórico y entonces deja algunas cosas adentro y otras cosas afuera, ¿sí? Porque, bueno, si no, no podría enfocarse y especializarse, por supuesto. El recorte que hace la economía neoclásica en ese sentido es decir, bueno, voy a dibujar esta línea y todo lo que esté de este lado de la línea va a ser la economía positiva, que es lo que yo puedo estudiar, sobre lo que puedo teorizar, lo que puedo medir, ¿sí? Y de este otro lado va a estar la economía normativa, que tiene que ver con todos los juicios éticos que se pueden hacer alrededor de esos fenómenos y de las decisiones que se pueden tomar en consecuencia. Entonces va a decir, bueno, la disciplina se va a encargar de estudiar lo que se puede medir en ese momento histórico, situado, etc. Y la economía normativa la vamos a dejar para una instancia posterior y va a ser de lo que se van a encargar los que hagan política o ciencias políticas, ¿sí? Decimos que la economía siempre en sus comienzos no era economía política. De hecho, la asociación a donde se siguen presentando todos los trabajos de economía es la AAEP, que es Asociación Argentina de Economía Política, porque bueno, no le iban a cambiar el nombre después de tantos años y tantas premiaciones. Pero sí, en muchas universidades se actualizó ese nombre a que sea solo economía, en algunas universidades sigue siendo economía política, pero digo, no, es este recorte de decir, no, en realidad lo político tiene que ver con el actuar en la polis, con el ser un animal político, según Aristóteles, y entonces participar en una comunidad y entonces tener un lugar en esa comunidad. Bueno, esta línea de corte es muy importante porque es lo que va a delimitar sobre qué poner el foco y decir, bueno, esta escuela, nosotros tomamos la escuela de Chicago, cuyo exponente principal es un ser que se llamó Milton Friedman, que va a preferir los experimentos controlados a la experiencia incontrolada. Es decir, va a preferir un experimento cerrado con ciertas condiciones a estudiar, por ejemplo, las experiencias históricas, ¿sí? Que acá en Argentina tenemos un montón. De hecho, vienen de todo el mundo a estudiar porque tenemos de los casos y de las recetas más variadas de decir, ah, mira, aplicaron esto, como... Bueno, así van sobreviviendo, qué sé yo. Y entonces... pensarlo, ¿no? Porque obviamente que en ese corte, y les adelanto un poquito, estos discursos o esta propuesta económica fue la que se implementó, por ejemplo, en esto de prueba-error en Chile con un gobierno de facto de Pinochet. Fue como, bueno, tomamos el Estado de forma antidemocrática y, digamos, pasando por arriba de todas las instituciones democráticas, y lo que vamos a intentar hacer con la economía es este programa. Bueno, este programa sigue vigente, esta propuesta sigue teniendo, digamos, nuevas manifestaciones. Y tiene un sesgo ideológico. Y tiene un sesgo ideológico muy fuerte, y a veces el lenguaje que usa la disciplina de la economía no permite que se entre en diálogo sobre todas las posiciones teóricas que hay dentro de la economía, que son varias, no es una sola. Siempre hablamos más de la que tiene mayor relevancia y pensamos que la disciplina es una sola cosa, porque justamente el lenguaje es una cosa que hace una puerta de entrada para algunos que pueden hablar ese lenguaje y otros, los que no pueden hablar, es más difícil a veces entrarle, pero en realidad todos sabemos de economía porque todos sobrevivimos, trabajamos, pagamos nuestras cuentas, tomamos decisiones permanentemente que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con lo ético, que tienen que ver con qué cosas ponemos en el centro y a qué cosas le damos importancia y a cuáles no. También creo que está bueno aclarar que es una lógica económica o de mercado que está concentrada en la ganancia y en producir ganancia. En la ganancia y en la mera rentabilidad del capital, por sobre todo lo demás. No nos interesan las vidas humanas. Sí, no hay estado de bienestar. No hay estado de bienestar. No, ¿para qué? ¿Para qué queremos un banco central? ¿Para qué? ¿Para qué? Si podemos armar nosotros nuestras propias organizaciones. Yo te mando las bitcoins o me mandas las bitcoins. Bueno, entonces,
Digo, es importante porque acá lo que se propone son ponerle foco sobre algunos pilares de esa forma, digamos, de entender a la economía y al mundo, y nos van a ayudar a identificar cuando nos vengan a proponer el mismo proyecto, pero con otra forma de presentación. Que esto es algo que por ahí los trolos o las personas que somos pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, conocemos, que es el tema del montaje, ¿no? El tema de cómo presentar algo de otra forma. Y a veces el montaje, el lenguaje, la presentación es diferente, pero la propuesta es la misma. Y en esto, saber eso, saberlo desde el lenguaje, desde lo comunicativo, es muy importante porque quienes no manejan ese lenguaje a veces tardan un poco más. Pongamos en ejemplo algún periodista, ¿no? Cuando por ahí se habla de la propuesta que ahora está muy en boga de dolarización, la periodista o el periodista no tiene a veces la rapidez de retrucar y decirle como, entonces vas a hacer un plan Bonex. Y es como, bueno, ahí podemos pensar varias cosas. Por un lado, podemos pensar que ese periodista no está lo suficientemente informado. Por otro lado, podemos pensar que es hijo de la pauta. Por otro lado, podemos pensar que no maneja el lenguaje para poder hablar en los mismos términos. Y con los tiempos encima que corren en la televisión, en las publicidades, etcétera, no nos tomamos a veces el tiempo de leer un libro para ver cómo podemos estar mejor o de pensarlo con otros tiempos, ¿sí? Con otro espacio. Sí, también es el hecho de que se retoman esas teorías y se las conversa y se las pone sobre la mesa como, bueno, lo que nos va a salvar o lo que es la verdad, despojándolas de el valor histórico que tienen y de toda su historicidad. Digo, bueno, en qué momentos los estados de nación acudieron a esto, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, el sesgo ideológico. ¿Sirvió o no sirvió? ¿Qué nos dicen los datos? ¿Qué nos dice la información? ¿Qué nos dice la experiencia? Sí, es como la teoría, así el librito solo, sin contexto. Que bueno, esa es también una de las grandes ganancias de esta nueva subida de la ultraderecha, que es despojar los contenidos de su contexto histórico para no hacerse cargo de las atrocidades de las que son cómplices. Sí, es una forma de seguir presentando el mismo proyecto de una manera que ahora pueda ser vendible, ¿no? Como el monorriel. Por eso para mí es muy importante el relato en el libro, porque justamente lo que hace es contrastar estas lógicas con un montón de teorías, un montón de escritoras, escritores, de filósofos. Hay muchos cruces, sí. Bueno, un cruce, ¿querés que presentemos uno de esos cruces? Dale. Un cruce, esto que le mencionaba recién, ¿no? Este corte, ¿no? Pensémoslo como una herida, como un corte, hola Nimsi, entre la economía positiva y la economía normativa que hace la Escuela de Chicago. Lo ponemos en el mismo contexto de, por ejemplo, el corte que hace Esther Díaz, que es una filósofa argentina, ella tiene un escrito que es Entre la tecnocracia y el deseo, en donde ella dice que en la modernidad hay una parte, digamos, ¿no?, de ese homo económico, podríamos decir, para seguir con las mismas palabras, que está destinada a lo económico, en la cual tiene que ser eficiente y productivo, ¿sí? Y hay una parte destinada a lo político, en la cual tiene que ser obediente, bonitos y gorditos, como los pingüinos de Madagascar, ¿sí? Entonces, de esa forma va a reordenar sus actividades y su día a día. Y Esther nos dice, esto no es menor que es contemporáneo de un montón de narrativas alrededor del amor romántico, ¿no? Entonces es como, la pulsión vital, la energía, la atención, nuestro tiempo, nuestro trabajo, ¿sí?, nuestra sangre, nuestro cuerpo, ¿a qué se la terminamos destinando y cuánto va para un lado y cuánto va para el otro? Hay un tercer teje en este mismo canal, digamos, de la herida de corte, que tiene que ver con una autora brasileña que se llama Sully Rolnick. Ella habla del inconsciente colonial capitalístico, es una psicóloga, y ella pone en tensión, por un lado, esto que ante cualquier incomodidad o angustia o sensaciones que no son gratas, ¿no?,
ella propone de una forma lacaniana que hay que bancar ese vacío, que hay que habitarlo, que hay que sentarse con uno, escuchar ese cuerpo, escuchar esa cabeza que está moviéndose y que no para, y entonces pensar qué acción tomar. Y en esa acción a tomar nosotros tenemos lo familiar, lo conocido, las coreografías o las jugadas que sabemos que funcionan, ¿sí? Lo que tenemos aprendido, y tenemos lo desconocido, lo nuevo, la incertidumbre, probar una jugada diferente en realidad, ¿sí? Y en esa tensión se mueve la mayoría de nuestras decisiones cotidianas, ¿sí? Entonces ella dice, bueno, lo que hace el inconsciente colonial capitalístico es, en ese momento de decidir, captura la fuerza vital, captura esa energía y la destina a lo conocido. Entonces, de esa manera seguimos en ese mismo círculo y en ese mismo rulo y en ese mismo giro. Y bueno, ahí podemos hablar de los momentos de crisis. Claro, sí, bueno, ella incluso tiene como una experimentación con pacientes, lo vamos a poner así, en la que hace una especie de terapia en la que ella dice como en plan, sí, yo agarro unas hojas, unas piedras, unas cosas como les hace tener a sus pacientes experiencias sensoriales prolongadas, quizás, no sé, acariciarte la piel con una hoja seca durante mucho tiempo, una hora, y dejar que eso discurra en que la persona se relaje, le preste atención solo al estímulo sensorial puro, y en ese acto hacer que la persona discurra y que pueda decir como, lo que me hace mal es todo esto, y desarmarlo ahí, que creo que tiene que ver mucho con esto de parar y tener un momento que es puramente sensorial, puramente afectivo, y como desligado de esa realidad donde el tiempo apremia y el tiempo vale y... Totalmente. Entonces ahí esta autora nos habla de un saber del cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia singular de cada uno, de cada una, de cada une, y poner en valor eso es súper interesante, ¿no? Porque entonces ahí podemos poner el foco en qué tipo de lógica y en dónde estamos nosotros en esa lógica. En ese sentido, el autoconocimiento, por ejemplo, o tener prácticas de pensamiento crítico o espacios de reflexión o lo que fuere, es muy importante porque es lo que nos va a habilitar a poder descorrernos de esa trampa, ¿no? De esa promesa, de esa propuesta, de esa estafa en la que caemos sistemáticamente y seguimos reproduciendo, y entonces nos va a me colgué lo que iba a decir. No pasa nada. No, estaba pensando mientras hablabas también pensar... Me fui en un hilo sensorial. Sí. También pensar en que dónde suceden esas reflexiones sobre nosotros mismos y qué hacemos con ese espacio vacío. Uh-huh. O sea, digo, el espacio que se tenía para reflexionar. Sí. ¿Qué estamos haciendo cuando tenemos 10 segundos en los que podríamos mirar cómo se mueven las hojas de un árbol, apreciar el patrón gráfico de la alfombra, simplemente estar en silencio y cerrar los ojos y respirar un rato? En ese momento estamos con el celular. Digo, estamos todos conectados con un aparato que nos llama, que llena todo el tiempo vacío y el tiempo inútil, digo, porque también es algo que ha contribuido a que todos tengamos posibilidad de ser productivos en cualquier momento. En cualquier momento puede ser utilizado para sacar una ganancia. Sí. Ahora Entonces, mismo. Claro, exactamente. Moneticemos esto, por favor. Todo monetizadísimo. Sí. Y también ver, tenemos esta herramienta que nos abre un mundo un universo de significados, de posibilidades, un universo sobre todo de información, y de una información que es tan vasta y tan amplia que es imposible abarcarla por una sola persona. Quien funciona ahí
recortando esa información y dándonos lo que queremos o lo que necesitamos o lo que cree eso que necesitamos. Y como eso siempre, de alguna manera, por cómo están construidos los algoritmos, por los intereses que tienen las empresas que manejan esos medios por los que nos estamos comunicando interpersonalmente, siempre tienden a una cuestión conservadora, de derecha. Sí, y de hecho también es esto de tener un ideal, ¿no? Pensemos económicos también podría ser un hombre de Vitruvio, ¿no? Dependiendo la narrativa con la que lo pensemos, una forma que en esto que hablábamos al comienzo de la identificación, que nos haga sentir que no estamos cumpliendo, que no somos suficientes, ¿no? Entonces, en esta lógica de la perfección, de decir, bueno, yo tengo que cumplir con estos estándares y entonces tengo que ser un ciudadano de bien y un ciudadano productivo y un ciudadano que sea respetuoso y un ciudadano que haga cosas y que sea canchero y que no sé qué y que también viva el amor, porque cómo no, porque bla y qué sé yo, es esto de nunca llenar todos esos casilleros y tener permanentemente o tener ocasionalmente sentimientos de frustración, de estrés, de ansiedad, de depresión, pensando justamente en esa representación. Y en momentos de crisis y en momentos de representación, de crisis de representación como en los que estamos actualmente, esas cosas se ponen nuevamente en el centro. Y en eso, como una de las pinceladas que se hacen también respecto a estas tríadas y a estos ejes temporales, se piensa, bueno, en el 2001 en Argentina, por ejemplo, un dato muy interesante es que se quitaron la vida más de 5.000 personas, ¿sí? Y de esas 5.000 personas, más del 80% eran varones jefes de hogar, digamos, padres de familia. Entonces a veces ese mandato y esa exigencia por cumplir con ese status quo es muy fuerte y nos termina lastimando permanentemente. Después de ahí podemos pensar cómo se lastima cada cuerpo, en la singularidad, ¿no? Y cómo cada cuerpo va resistiendo y va buscando líneas de fuga. Pero bueno, una de las que en principio deberíamos intentar desandar es esto del individualismo, esto de pensarnos todo el tiempo de forma individual y de forma fragmentada, que era un poco lo que charlábamos al principio. Después de la crisis, digamos, de la pandemia del 2020, la crisis sanitaria, hubo tal parate, ¿no? Con toda esa cotidianidad que hasta el día de hoy todavía estamos viendo repercusiones de esa fragmentación y hay nuevas fragmentaciones entre nosotros. Entonces, ir al encuentro con el otro, dialogar con el otro, buscar su mano, ¿no? Que a veces es tan difícil, desafiante, puede ser algo que nos descorra un poco esa lógica. Y en eso yo quería comentar esto, ¿no? Como pensar esa normalidad. Hay otras formas de vivir que ya están viviendo actualmente de esa manera, ¿no? Hay muchos tiempos, el pasado, el futuro, está todo acá junto. Y es como, bueno, caminar hacia esos lugares más piola, tenerlos como un oasis, la amistad, la esperanza, pero también pensar que hay formas de vida que se descorren de esa normalidad que son permanentemente atacadas, ninguneadas, invisibilizadas. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo, porque develan que ese proyecto no es el único posible, sino que hay varias formas de vivir en el planeta Tierra. Por ejemplo, ahí podemos pensar en las trabas, podemos pensar en los collas, podemos pensar en muchas formas de vivir que son diferentes a la normativa o a la que se nos propone todo el tiempo y que no significa en realidad ese corte, ¿no? Entre economía positiva, economía normativa, ese corte entre ser obediente políticamente y eficiente productivamente, o ese corte entre lo conocido y lo desconocido, tal vez tenga que ver con un corte entre ellos y nosotros, ¿no? Entonces poder pensarnos en forma mancomunada puede darnos otras formas posibles de ordenar eso. Sí, también creo que
es súper válido como respuesta a la lógica individualista y a esta lógica que nos pone a todos como en situación de ganancia, de pelea, de supervivencia. Yo, para mí. Sí. Pensar que por ahí la salida de esa lógica que nos va a terminar comiendo o, bueno, en el peor de los casos dejándonos sin ministerios, priorizar las relaciones interpersonales que no tienen objetivos productivos, que tienen como objetivo brindar y recibir goce, cumplir con los deseos que no tengan que ver con la productividad y demás, y también habilitar, compartir Los puentes, ¿no? Sí, los compartir puntos de encuentro sí. también. Y compartir el silencio y el descanso y no solo lo productivo, no solo lo que... Y en esto, por ejemplo, de las condiciones materiales, ¿no? Y en dónde nos ubicamos en esta relación entre realidad y ficción, muchas veces hay muchas cosas del orden de la ficción que nos pueden traer confusión y no claridad. Entonces, por ejemplo, en eso habíamos pensado una pregunta para quienes nos están escuchando, que estamos dialogando ahí como sensorialmente. Por ejemplo, si hoy en día ustedes perdieran su celular o se lo robaran o lo que fueran, Se los robamos ahora. no se dieron cuenta, pero no los tienen. No van a salir de esta sala sin su teléfono celular, que es tan importante, que nos sirve para comunicarnos con nuestros seres queridos, para trabajar, para un montón de Ya cosas. casi no existen para trabajos. despertarnos nos sirve, hay una alarma, la usamos en el teléfono. Si lo perdiésemos hoy, si no lo tuviésemos, ¿cuántos lo podemos comprar hoy mismo? Ya. En efectivo, cash, no Así. cuotas. Cuotas no, esas cosas no. En efectivo o en tickets también puede ser, ¿no? 24 cuotas. Sí. ¿Quiénes lo pueden comprar hoy mismo? Ya ahora salimos y nos compramos un teléfono. Un teléfono más o menos de la misma gama, lindo. ¿Ninguno, chicos? Yo pensé que... A ver, vamos, hago una mano levantada. Muy bien, ahí, valiente, me encantó. Sí. Perfecto. Ya está, eso es gracias, es un montón, un montón. Lachi Pachi, ya está pasando. Igual si tenemos que sacar la estadística. Claro, exacto. Y a veces uno, ¿no? En esto de, bueno, de trabajar, de proyectarse o de identificarse en alguna parte, ¿no? Como de ese entramado social, uno dice, no, bueno, yo dentro de todo estoy bien porque hay otros que están peor. Y es como, sí, es cierto, pero en realidad somos un montón los que estamos bastante peor. Entonces es como esa historieta de Mafalda que le dice como en realidad los hombres, las personas están todas debajo. Como que ella pone esto de la pared, que es una pirámide, están los ladrillos, y dice, no, en realidad no hay tal pared, no hay tal pirámide, en realidad es todo un piso de ladrillo y están todos abajo y bueno, uno para pisarlos, para caminar los pisa. Sí. Entonces en eso, decir como, bueno, ¿no? ¿Dónde me encuentro yo en ese tablero de juego? En esto que a veces la identidad o las cosas que nos ponen en común con los otros son nuestros consumos, son nuestras prácticas, son nuestros trabajos. Decir, bueno, tal vez el otro tiene consumos radicalmente diferentes a los míos, pero a la hora de sobrevivir, esa persona si no trabaja, no come. O si no trabaja, no puede pagar las cuentas. O si no trabaja, entonces en eso decir como, bueno, si un parámetro que yo les doy a mis estudiantes, me encanta ponerme en este rol de profe, es decirles como, bueno chicos, ustedes no pueden agarrar y decir, bueno, me voy a tomar un año sabático y voy a manejar este dinero para ir administrándome y qué sé yo. Bueno, entonces están más cerquita de este lado, ¿no? Igual, por más que uno lo pueda hacer y pueda darse esa oportunidad, cuando el agua empieza a subir, igual incluso va a haber que pensar otras estrategias de fuga porque como que estamos todos en un mismo barco. Entonces poder decir, claro, en realidad lo central es que esto por ejemplo de pensar la clase media, la clase baja, a veces es un poco problemático para ver a dónde estamos, porque en realidad podés estar más cerca de la clase media, de la clase baja, pero lo que sos clase trabajadora. Es decir, vos usás tu fuerza vital y tu fuerza pulsional para trabajar y para conseguir los recursos y para cambiar estas moneditas e ir buscando esos deseos, esas necesidades, ir sobreviviendo.
pero eso es, digamos, lo que más nos hermana y nos identifica, ¿no? ¿No? ¿Sí? Bueno, la del corazón no, mota. La podés hacer. La podemos hacer también. También igual vale como con un ojo, con una pierna. Claro, cualquier Sí. cosa. En realidad también otra cosa a no poner en juego es esto, como bueno, que querías comentar un poquito eso, como lo de la gerencia, la empresa, el Estado, ¿no? Estamos bien. Yo te sigo. Bueno. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? No. Capaz que sí, recién alguien levantó la mano, hay que tener más optimismo. A mí me llama mucho la atención las ilustraciones y el juego que hace con el libro en sí, digamos. Como si pudieran ampliar un poco Bueno. en este diálogo que hicieron Ela y vos, digamos. Ahí las pueden ver de fondo. Hay un elemento cultural muy bonito de nuestra época actual, que es el meme, ¿no? Que a veces un meme uno lo puede ver e identificarse, y además los argentinos tenemos una creatividad impresionante para producir memes en serie, así, en el momento que van saliendo. Bueno, lo vimos con el Mundial, por ejemplo, ¿no? O cada vez que pasa algo. Y a veces los memes son una forma de comunicación rápida y que tienen un impacto muy fuerte a veces, ¿sí? Sí, también en las es- redes sí, sociales. Totalmente, y por ahí también está bueno tener en cuenta como a qué hace referencia, digo, el concepto de meme y qué es lo que significa, ¿saben? ¿No? Bien. El meme es la unidad cultural mínima e irreductible y es el equivalente cultural a los genes en la biología. Sí, entonces es una cápsula de cultura mínima que viaja entre seres sintientes, pero que no es orgánico. De hecho, el concepto de memes se acuña un poco estudiando a las ballenas, porque el canto de las ballenas es como es como el único objeto cultural dentro de la naturaleza, o por lo menos de lo que se ha estudiado de la naturaleza, seamos justos, que no tiene ningún tipo de función realmente, sino que son como canciones que inventan y reproducen y generan comunidad alrededor de eso. Pero bueno, eso me parece que es interesante pensar al meme en esa concepción, sobre todo porque ahora la mayoría de nuestras relaciones están mediadas por memes. Hay gente que no conversa, que se manda memes. Bueno, es una forma de conversar. Ese amigo que no te responde, que no sabes qué pasó, se habrá mandado alguna, estará bien, bueno, le mandás un meme. Se intercambian células de cultura. Sí. El sticker viene como a hacer una síntesis del meme también de WhatsApp, siento. Totalmente. Ahí hay mucho Sí. texto y dos imágenes y muchos colores, y el sticker es como más condensado todavía. Ujú. Seguro inventó el capitalismo, más Sí, eficiente. no me importa, pero después Sí. es un sticker, literalmente es una Sí. pegatina, ¿no? Sí. Más rápido, más pregnante. Se me ocurre. De hecho teníamos muchos de esos stickers, pero bueno, nada, problemas técnicos. No se puede hacer todo. Pero están, y digo, ¿no? Como en lo digital, pero también en lo particular. La primera presentación de este proyecto fue, o sea, como así oficial, fue en la Fancifiera, que es como el under de las producciones escritas y visuales, etc. Y la forma de circularlo era con un sticker, que habían varios, y un QR, que con el QR uno podía entrar a leerlo. En esto, ¿no? De pensar cómo comunicar, cómo circular, cómo pasar, cómo viralizar. Hemos hablado mucho también, bueno, con Ale, con Fran, en pensar cómo circular el conocimiento.
el sticker es una buena forma de hacerlo circular, de viralizarlo. Como bueno, lo tengo, lo paso, puedo entrar en diálogo con una persona más grande, más chica, de un que viene más de allá, más de allá, más de acullá. Estamos con el tiempo, nos están corriendo, Bien. nos quieren sacar. A mí me gustaría preguntar, ¿cuál es el lugar del ocio en la vida del hombre económico? Yo siento que por ahí el capitalismo nos tiene una exigencia de producción que cuando uno tiene un tiempo libre se siente culpable al final, no puede disfrutarlo porque podría haber estado haciendo esto, podría haber estado haciendo lo otro. Homo económicos que se respeta no descansa. Eso es un poco. Eso es un poco la moraleja. Es casi un lugar de resistencia, digamos, de pasividad. Totalmente, el ocio, el disfrute, sí, son lugares de resistencia, absolutamente. A propósito de lo que estabas diciendo, lo escuchaba y pensaba eso, justamente, que la resistencia en este momento es darse tiempo, estar en el presente. Y de golpe entendí la diagramación del libro, porque hay espacio. Vos decías al comienzo letra grande, pero no es solamente letra grande, hay espacio, hay momentos para detenerse, momentos para respirar, para ver una imagen, para conectar con otros lenguajes. Me parece que hay eso, que hay para escuchar una canción. Para escuchar una canción, hay darse tiempo ahí. Hay está esa resistencia en el libro. Mancho, muchas gracias. Sí, además eso a veces aborda cosas como tan desgarradoras sobre la realidad que bueno, que si las tenés que... Claro, como, bueno, qué bien que esta página está en blanco, o qué bien que acá hay un meme que lo condensa, que me hace reír y que pone un tono de relax. Sí. Bueno, así que miren, es una experiencia de re chupete para que hagan, para que recomienden, para que compartan, para que circulen y además están haciendo patria, si lo hacen. Igual para cerrar, hablando de patria, a mí me gustaría leer una frase en el final. Bueno. Tenés la versión comentada que es la mía. No, tenía esto, por eso no podía... Ahí está. Que en esto de ver qué hacemos, ¿no? Bueno, en esto de los modos de vida posible, ese Homo económico justamente es un modelo a seguir, es un modelo a encarnar, un modelo a performatear. Entonces, desde ahí, ¿no? A ver si está por acá. Vos recién hablabas de el Homo económico como el hombre de Vitruvio, ¿sabes? Todo es lo que es el hombre de Vitruvio, es ese dibujo del Renacimiento del hombre que está desnudo así con... El hombre perfecto. El hombre perfecto. Bueno, ahí es muy loco porque el Renacimiento es una época en la que se empieza a poner en valor el conocimiento humano y el registro de ese conocimiento, pero al mismo tiempo ese conocimiento está embellecido. Por ejemplo, el hombre de Vitruvio idealmente tiene un alto de 9 cabezas, digo, como su cuerpo mide 9 cabezas de largo, ese es como el canon. Yo soy profe de artes, ahora viene la parte ñoña. Y si se dibuja a uno mismo, si dibuja a otras personas y demás, nadie tiene esa altura. Es una altura ideal y que de hecho se da en la academia como esto es lo natural, este es el cuerpo perfecto, y nadie tiene ese cuerpo. No lo tenían en Grecia tampoco. O sea, el Homo economicus, respondiendo un poco a la pregunta que venía recién desde atrás, el Homo economicus responde como a ese ideal que no nos es posible cumplir a todos y que en realidad no existe, pero que rige absolutamente casi todo en nuestra vida. Bueno, y ahí que nos están echando, voy a leer un párrafo muy cortito, donde está Esther y donde está también la Ale, que dice: moldear pertenece a los ámbitos de las continuidades, ¿no? Entonces dice, siguiendo Esther Díaz, acá se trata de expandir en lugar de reducir, de modular en lugar de moldear. Moldear pertenece a los ámbitos de las continuidades, a la lógica de lo mismo. En cambio, modular supone una lógica discontinua. No se trata ya de moldear algo dado, sino de atender a su devenir, percibir sus ritmos, sus velocidades. Se trata de modular la mirada para poder observar una batalla que se libra en este microentramado
entre el orden de la vida y la imposición de una norma que la niega. Entonces en eso, en esto de la representación, de la realidad y de la ficción, a veces cuando nosotros pensamos en la palabra patria, por ahí podemos pensar o en un mate, o en una bandera, o en Messi, o podemos pensar en el mapa ese de la Argentina, que está mal hecho encima porque no tiene las proporciones correctas, pero también a veces si pensamos en la palabra patria podemos pensar en un otro, ¿no? Y en ese otro como una persona específica, puntual, cada uno puede elegir a la que sea, pero a la hora de tomar una decisión, pensar en poner la vida de esa persona y la vida en general en el centro, y entonces poder abrazar ese lema de que tenemos los argentinos de la patria es el otro, ¿no? Como bueno, el otro también es importante porque de esa forma podemos vivir más dignamente, ¿no? Bueno, y ahora aplaudamos y salimos. Hay un enlace que después les podemos pasar y circular para que puedan acceder al proyecto. Ahí van a poder ver el fanzine digital, van a poder ver, pedir el libro, van a poder hacer comentarios, van a poder prontamente también jugar al juego del Homo Economicus. Vieron que hay gente que no lee, entonces es como bueno, una suerte de oráculo en donde tenés un par de imágenes y lees un poquito, y si te gustó puedes ir profundizando, y si no puedes entrar y salir. Nadie te apura, hermano, tranqui. Estamos en proceso de guión. Estamos en proceso de guión, sí, pronto sale, seguramente para la temporada de eclipses. Ay, por favor, la necesitamos. Bueno, así que eso, muchas gracias y nos vamos porque nos van a... Bueno, sí. Gracias, hermoso. Nos van a poner. Hermoso diálogo, me encantó. Muy bueno.